Buenos días, Bar Diario. Ya estaban tertuliando nuestros tertulianos con la última jornada del campeonato. Unos dicen que la Cultural pues que va por el buen camino, que ya está medio ascendida, otros no lo consideran así. De todas las maneras, a lo largo de esta casi hora de tertulia ya iremos analizando y desgranando todo lo que sucedió en el derbi y lo que puede acontecer este sábado con la última jornada en horario unificado de las 7 de la tarde. Están con nosotros José Antonio Pérez, ¿Qué tal? Buenas. Juan Simón. Hola, buenos Y días. Óscar Díaz. Hola, 10. De todas las maneras, Óscar, yo creo que no preveíamos que se iba a esperar a esta última jornada, porque la primera plaza, desde luego, que tiene mucho que decidir todavía. La Cultural, cuanto menos, tiene que empatar. Y vamos primero con el derbi. Un derbi que empezó ganando la Cultural muy pronto, por mediación de Chacón. Pero en esos 10 minutos finales de partido, la Deportiva remontó ese marcador. Bueno, pues un partido súper interesante, sobre todo para la afición. Se te pone muy de cara, para mí, con dos o tres errores de la Ponferradina, que cuando tú tenías que aguantar el chaparrón, esperando que el chaparrón de la Ponferradina te lo pone muy de cara. Bueno, la Cultural sigue trabajando. La primera parte creo que hizo una primera parte con varias acciones, de una de Samanes, otra de Manu Justo. Y bueno, pues al final llega la segunda parte. Yo creo que la Ponferradina, ahí, a base de no jugadas claras ni sí de asedio, de muchos córners, de muchas jugadas a balón parado, pues bueno, te llega que tienes una jugada clave, que es la jugada de Pibe. Si lo hubiera pedido Pibe, ya con el 0-2 se hubiera terminado el partido. Pero para eso tienes un portero que te da puntos, y al final, pues a la siguiente jugada, una falta otra vez mal defendida por Álvaro, que se la come el balón. Kevin Presa no está encima, ni Satrusti, que había sacado un montón. Te hacen el 1-1, meten en el partido. Al final, otra de las condicionantes que al equipo sufrió mucho fue el cambio de Rodri, que posiblemente todo el mundo lo hubiera hecho, pero al quitar la referencia arriba, el equipo sufrió mucho porque ya no dejas a nadie, te vuelves atrás. Y al final, pues como muchos partidos que te han pasado a ti, si la Cultural ha ganado 14 o 15 puntos en los últimos minutos, pues al final quien va, y el que ahora mismo está mejor físicamente, que es la Ponferradina, que la Cultural, consiguió en la última jugada. Sigo diciendo, todo el mundo ve el golazo, pero hay que ver dónde arranca Izquierdo, los tres amagos que hay. Adri Castroviejo, sabiendo que es zurdo, le encara de mala manera, y Kevin Presa, que tiene que salir, te mete un golazo. Eso pasa. Al final, lo mejor para los de Ponferrada es que no celebraron el paseillo, no ascendieron en su campo, y que le ganaste el partido. Entonces, el sábado para la Ponferradina, un día perfecto. Ahora quedan los partidos de aquí, que van a ser tanto muy difíciles para la Cultural como para la Ponferradina en Sestao, y el que mejor lo haga, pues más fácil lo tiene la Cultural, porque le valen 2 resultados, y 2 resultados de Ponferrada. Pero el fútbol ya sabemos cómo es. Vamos por partes, Juan. El plan de partido, yo creo que a mí me sorprendió un poquito una de las bandas, sobre todo porque no estaba Pibe en el once titular. Para mí había sido uno de los mejores en este final de liga, y colocó a Calderón por la derecha y por la izquierda a Samanes. Y bueno, la Cultural se encontró muy pronto con ese gol a favor, y yo creo que después, pues como sucede casi siempre, que tú tienes esas ocasiones, no las metes, y luego el rival en la segunda parte te hunde demasiado. No sé si porque Jona lo quiso así o porque realmente la Deportiva te achuchó y no te quedó más remedio que hundirte demasiado. Y al final esa victoria, esa remontada. Bueno, sí, la verdad es que hay que empezar eso por la alineación. La alineación vuelve a repetir la idea de la jornada anterior, jugando con extremos a pierna natural. No lo hicieron mal en el anterior partido, para mí, los dos extremos, y con un cambio que era prácticamente hombre por hombre, ¿no? Que con la lesión de Sergi Maestre pones a Kevin Presa ahí de medio centro defensivo.
Hasta ahí todo bien, es un planteamiento inicial que hay que pensar que es el adecuado y yo creo que en la primera parte el equipo no estuvo mal, el equipo aguantó el arreón inicial de la Ponferradina, estaba medianamente organizado en defensa y fue capaz además de meter un gol, o sea que te vas con un gol por delante y provocó también una situación importante y era el que en posesión de balón y con Bicho en el campo, que yo creo que esa fue la clave, el equipo era capaz de controlar la situación con balón, porque Bicho al final es el que te bate líneas y quiere conducir, el que te da pases cortos y combinaciones y te da calidad para que no te roben el balón, e incluso el que es capaz de hacer aperturas a banda. Yo creo que lo peor que le pudo pasar a la Cultural para afrontar la segunda parte fue la lesión de Bicho, que se ve que va muy justito ya, va muy justo y ya, pensando en el próximo partido igual eso es un auténtico problema, ¿no? El no tener a Bicho, a ver cómo evoluciona durante esta semana. A partir de ahí, y ya superada la primera parte, yo creo que en la segunda el equipo ya no supo tener la posesión del balón, la Ponferradina aumentó su presión sobre la portería, con un juego también muy simple, que tampoco inventa nada, ¿no? Yo lo estuve viendo allí en directo, y es curioso lo que es el fútbol, porque yo decía, bueno, es tan simple como que desde banda cuelgan balones y hacen sufrir a la Cultural. Para mí, fíjate, yo creo que la Cultural, no los defensas, sino en el aspecto defensivo y estando en un bloque tan bajo, tan cerca de la portería de Bañut, no fue dominadora del juego aéreo. Ahí hay que ser más fuertes, más potentes y ser más agresivos a la hora del despeje de ese balón, de ese balón aéreo. Porque hubo demasiadas ocasiones en que el balón quedó en el área, se estaba jugando allí entre el área pequeña y área grande, con rebotes, con acciones que se iban a córner. Y ahí yo creo que tenía que haber sido más contundente la Cultural. Y yo le iba a achacar una cosa a la Ponferradina, y es que no tenía tiro exterior. Y resulta que cuando lo voy a decir me tuve que quedar callado porque tuvo... Suele suceder eso. En la última acción casi del partido, pues fíjate el zapatazo que mete Esquerdo y el golazo que mete, porque no había utilizado nada el tiro exterior. Cuando tú, digamos, entras tanto en área contraria, cuando tú tienes centros laterales, hay después una segunda jugada que es el rechace. Y en ningún momento la Ponferradina había tirado a puerta desde fuera del área. Bueno, pues en la última que tuvo, ya ves qué golazo metió, en una segunda parte que mereció más la Ponferradina, sin lugar a dudas, fue superior a la Cultural, y en el que esa pizca de suerte que a veces te hace falta en el fútbol, pasaste del empate a una victoria. Pérez, dos detalles fundamentales. Por un lado, cuando la Cultural ganaba por 0-1, falló ocasiones claras para haber sentenciado el partido, creo yo. Y luego, el segundo detalle, que lo que comenta Juan, que esos balones aéreos, esos balones al área, la Cultural nunca los defendió bien, siempre embarullada, no sacando el balón de forma contundente, y eso hundió muchísimo a la Cultural, sobre todo en la última parte del partido, y es lo que le pasó factura para perder el derbi, ¿no? Bueno, yo creo que fundamentalmente... Bueno, y la lesión, la clave, la lesión de Bicho. El partido lo marca la lesión de Bicho. En el momento que cuando Bicho está en el campo, el equipo salta líneas, el equipo llega a área, el equipo prepara un desaguisado en la zona defensiva de la Ponferradina, porque sabe buscar los espacios, lleva el balón de un lado a otro. Prueba de ello es que aprovechas también una serie de balón, haces el gol. Y es un jugador que da mucha salida de balón a los laterales, que cambia el balón, que cansa al equipo contrario. ¿Qué pasa? Que en el segundo tiempo tú no tienes eso. Entonces un lateral, un jugador de defensa, cuando no tienes a un conductor, pues al final acabas llevando el balón de otra manera adelante. No ese es el juego de la Cultural, porque al final en el cuerpo a cuerpo ellos son más poderosos físicamente. ¿Y qué pasa? Pues que al tú no tener el balón, ¿qué pasa? Te sometes al rival. El rival es un equipo que no necesita gran cosa para llevarte el balón al área, es un juego muy alemán, muy inglés, pero que hace daño y así se vio al final. Es una pena que la Cultural al final pues fue de una manera muy dura, fue muy cruel porque no, sobre todo es que la Cultural no aprovechó las ocasiones que tuvo. Tuvo tres, sobre todo una que desde arriba se vio que entraba, que saca la mano al final el portero
una de las paradas, digamos que escalofriantes. O sea, el balón ya se colaba y cómo sacó la mano. Bueno, más de un portero que ya conocíamos de su categoría y de su calidad. Pero yo tampoco quiero ya hacer más leña de este partido. El equipo lo que tiene es que resetear, olvidarse del encuentro, buscar esos jugadores creativos de medio campo, porque la Cultural necesita a los jugadores para ganar los partidos. Vamos a ver si para Andorra está Barry o está Bicho, y con esos jugadores y con todo el entorno que se va a encontrar en la Cultural asciende a segunda división, porque sería muy cruel 36 jornadas, 37 primero y en el segundo sería muy duro y muy difícil de asimilar y llevar esa situación. Óscar, aparte de lo que están diciendo Juan y Pérez, a mí me parece que sin Bicho perdemos mucho frente al Andorra, un rival que no va a venir aquí a pasar la tarde, porque mientras mejor resultado saque aquí en el Reino de León, y si es con victoria, más arriba puede quedar para una posterior liguilla de ascenso. Bueno, yo creo que lo que hablamos de Bicho no es del partido del otro día. Creo que ahora se ha convertido en los últimos mes y medio, yo creo que ha sido el jugador de referencia de la Cultural, y se nota mucho cuando no está. Es verdad que es un jugador que tiene mucha calidad, la ha tenido desde siempre, pero bueno, ha encontrado su mejor versión. A ver si se puede recuperar. Yo creo que Barry, por lo que están diciendo, creo que es complicado. Si se recupera Maestre, un jugador importante. Y pienso que también Víctor es muy importante para el partido del domingo, que Guzmán está cumpliendo el sábado. Al final, cuando Víctor no está en el campo, el equipo pierde. Así que es muy claro la situación. Guzmán está muy bien, pero cuando está Víctor, es verdad que pierde el otro día con Fra, pero es un titularísimo y le vendría bien. Luego hay otra cosa, que lo comentábamos y eso. Cuidado con el no fútbol que hay, que todavía existe. Cuidado con el tema de lo que pasa, que al final la Ponferradina, todos pensamos que tenemos la bala de ganar, y la Ponferradina tiene otro fútbol que también lo puede utilizar. Al final, aunque el Sestao se juega la categoría, el estar en segunda división es importantísimo, ¿vale? Que no lo quiera entender, como se han vivido varias cosas, todo el mundo lo niega, todo el mundo lo que sea, todo el mundo lo niega, pero existe. Ese entonces, fútbol de despachos es otro. Entonces entra en el fútbol, entonces todavía, y muchos, descendimos por un gol cuando el Pipiolo que tenemos aquí, director de general, no lo manejó y descendimos por un gol. Y nadie se acuerda del gol de Andrés de aquí, de cuando el 2-0, de cuando nos metieron el gol aquí. Ahora mucha gente se está acordando de aquel gol, porque al final todo el mundo lo da por hecho que la Ponferradina no va a ganar en Sestao. Sestao se juega la vida. Se juega la vida, pero es que se juega la vida, pero la Ponferradina también. Nadie pensaba que el Andorra iba a perder en casa. Y eso es lo que ha cambiado todo, sacarle la ecuación al Andorra. Si hubiera sacado al Andorra y el Andorra hubiera venido aquí, pues lo que dicen ellos es muy cruel perder fuera de casa de la manera que pierdes, a 1 minuto y medio de tener un ascenso, pero el fútbol se ha dado así. Es que tú has ganado 14 o 15 puntos así, de esta manera. Entonces, ¿por qué los demás no lo han ganado? Porque la Ponferradina ahora mismo se la ve con otro perfil. Yo veo a la Cultural muy tocada físicamente y moralmente la necesito. ¿Qué es lo que tienen que hacer esta semana? Recuperar esa manera, sobre todo mentalmente, de que el equipo lo va a tener, pero también lo tenía en Ponferrada. También bueno, tenía pero todo Óscar, de hay que tener en cuenta también que hay algo fundamental, y es que la Cultural depende de ella misma, pero no estás dependiendo de los demás. Sí, pero hoy se te presenta una situación que, pese a perder el partido que has perdido, vienes y estás casi tan bien o mejor que la jornada anterior, porque solo queda una. Sí. Y el hecho de que tú juegues en casa, que el empate te valga, que tengas el apoyo de toda la afición, por supuesto, que yo creo que son condicionantes que, en principio, si no nos salimos de ese contexto y no miramos con otras perspectivas, que pueden ser ya ese otro fútbol del que tú hablas, yo creo que la Cultural está en una disposición muy buena para ascender. Y además yo confío en que le salga bien, porque yo creo que es que se lo merece. La Cultural también. Es que se lo merece también, es lo que hablamos. Un equipo que lleva 37 jornadas primero se lo merece. Pero al final esto es la 38. Entrará Óscar en el libro récord de los Guinness de las dos maneras. Una, si está en las 38 jornadas líder, y la otra, que esté 37 jornadas líder y que en la última desaparezca el liderato y lo pierda. Pero también te quiero decir una cosa. A mí me parece que lo que dices, Juan, de que la Cultural en estos momentos depende de sí misma, es que a mí ese argumento pues no me vale demasiado, porque en las últimas jornadas, tanto la deportiva
como la Cultural han dependido de sí mismos en varias jornadas. Y sin embargo, tanto la Deportiva, para acercarse a la Cultural y depender de sí misma, no ha ganado sus partidos, que no hay mayor motivación para un equipo que depender de sí mismo. Bueno, y no lo ha aprovechado. Y la pero Cultural coincidirás conmigo, Ángel, que y el Andorra tampoco. la salida de la Cultural del sábado era la más complicada que podía tener. No había una más complicada, es decir, contra el había y juegas fuera de casa. Había ido también a Orense, había ido también a Lezama, había ido también a Tarazona, para prácticamente cerrar la fase de ascenso que tenía, Bueno, vamos, en su mano haberla cerrado mucho antes. Ahí si le das recorrido a todo eso, también podemos hablar del... Sí, desde luego. Pero lo que quiero decir... Aquí yo creo que tenemos que dar un mensaje de positivismo para el equipo. Sí, desde luego que sí, pero... Diario tenemos que dar un mensaje de positivismo. Tenemos que creer en el equipo, tenemos que pensar que si el equipo ha estado ahí es porque ha hecho cosas bien y se dan todos los ingredientes, que el fútbol es muy raro, claro que es muy raro y muchas veces muy duro, ya lo hemos vivido, pero yo desde la positividad y desde el juego del equipo, yo sigo siendo optimista. Bueno, lo único que yo digo... Sí, una cosa no quita la otra. Tú puedes analizar... Que todo el mundo quiera ver que la Cultural ascienda a que esto ya tenía que estar solucionado hace mucho tiempo. Exacto, que puede entrar en ese análisis. Es que cuando hemos dependido de nosotros mismos, como dependemos el domingo, no hemos ido... Y la Deportiva y el Andorra. La Deportiva y el Andorra. Bueno, ya, pero estamos hablando de lo que ha pasado. Porque damos todos por hecho que el Andorra va a venir aquí a pasear. No. No va a venir. El tercer puesto para ellos a tener factor campo, a no tener... Todo. A mí me preocupa más una cosa, Óscar, que yo creo que es muy importante, y no es solo ya lo que el Andorra esté pensando o los objetivos que tenga el Andorra cuando venga aquí el sábado. Yo ya no estoy pensando en el rival, vamos a pensar en nosotros. O sea, podemos hacer un análisis y el tener capacidad de analizar la situación no implica también el ser positivos, podemos serlos también. Es verdad que si hacemos un análisis un poco genérico tenemos que pensar que esto tenía que estar resuelto ya hace mucho tiempo porque se ha estado viviendo de las rentas durante toda la segunda vuelta. Eso lo podemos hacer desde lo genérico, y después si entramos en lo específico, y me estoy refiriendo al partido del próximo sábado, a mí hay dos cosas que me preocupan. Dos cosas importantes y tienen que ver más con lo que pase dentro. O sea, como una, que tengo la sensación también de que el equipo va muy justito de fuerzas, va al límite, va muy justo. Y dos, los lesionados. Vamos a ver qué pasa con los lesionados, fundamentalmente pensando en Bicho. Son claves. Cuidado con eso. Entonces, no quita. Yo he iniciado la tertulia diciendo que está todo a favor, que depende de la Cultural de sí mismo, que va a tener un ambiente fantástico para estar respaldado por la afición y que puedan sacar el partido adelante. Pero ahora vamos a leer, digamos, las debilidades. Y yo en debilidades veo dos fundamentales. Una, ese aspecto físico, que yo ya no veo al equipo con la frescura que tenía, que evidentemente son 37 jornadas, que hay jugadores que han acumulado muchos partidos, que hay jugadores que te dan sensación de no estar en su mejor momento de forma. A mí me preocupa un poquito, no sé si en el partido del sábado sacaste la misma conclusión que yo. Yo a Bañuz tampoco lo veo especialmente... Perdona que te interrumpa, Juan. Mira, yo al acabar el partido hablaba con gente allí de Ponferrada y gente de fútbol, no gente que va allí, gente de fútbol de verdad, y me comentaban que la Cultural la veían súper nerviosa y como los jugadores como flanes en el campo. Bueno, pues al final perdón que te he interrumpido, es una situación que se ha generado a raíz de que hayas perdido muchos partidos y la ventaja se ha reducido, pero bueno... sí, pero eso es un aspecto, ¿verdad?, el emocional, ¿no? A ver, ¿cómo resuelves tú esta situación? Que te sientes ya presionado porque has perdido una ventaja importante, porque te estás jugando partidos contra rivales complicados en un espacio y en un lugar como es Ponferrada muy difícil, y ese es el aspecto emocional. A ver cómo gestionas eso, y entiendo que ahí tiene una parte muy importante el cuerpo técnico, ¿no?, que trasladar a sus jugadores. Pues no sé si es tranquilidad, si es confianza, si es pensar en que solo tienen que echar para atrás en el inicio de la temporada y ver el nivel que daban, esos aspectos que hay que manejar emocionales para afrontar un partido como el que viene. Y luego el carácter de los jugadores en el campo. Porque el carácter para mí, porque el equipo es fundamental. El equipo, tú cuando juegas contra un rival, el rival te observa y ve tu grado de activación y dices, joder, es que estos vienen... No hay jugadores con carácter dentro de la plantilla, bajo mi punto de vista, siempre lo hemos dicho, y también
hay un punto que a mí me considera también fundamental dentro del partido. Aunque cualquiera lo hubiera hecho, el cambiar en los últimos minutos a tu delantero centro, a Manu Justo, y sacar por él al defensa central, a Rodri Suárez, desde luego que tenías que mantener ese empate que te daba el ascenso directo. Pero eso de cara al equipo rival, les envías un mensaje como diciendo que tú vas a defender ese marcador lo que queda de partido. Y yo creo que eso le mató a la Cultural porque se hundió demasiado. Y era todo acciones que no duraba el balón en su poder apenas nada, y era un asedio constante sobre la portería de Bañón, y al final, de una manera o de otra, se produjo el gol. No te dura el balón porque ya no tienes la creatividad en el campo, porque te falta Bicho, que es el que le das el balón y que te da soluciones. Ese es el hándicap que ha tenido la Cultural el día anterior. Eso, y que no remató lo que tuvo. Ya el resto es un Pero con una referencia arriba hubiera sido, yo creo. Sí, pero mira, hay dos claves. Una de la que dice que, por supuesto, Bicho es el que da la salida de balón, pero como bien dice Ángel, cuando tú eres entrenador y estás en el campo y ves que el entrenador contrario hace ese cambio, te da toda la situación de que ya igual sacas a Escobar por Manu Justo y les coges una contra y les matas el partido. Pero claro, es que jugar con tres centrales como jugó la Cultural, que no ha jugado durante todo el año, los últimos 10 minutos... Es que el mensaje para el equipo... también es muy fácil. No, desde luego. Escucha, pero de hecho, yo creo que Óscar, fíjate lo que te digo. Para mí, bajo mi punto de vista, yo creo que igual hasta tenía que haber sacado antes a Rodri y jugar con tres centrales antes, mucho antes. Otra cosa es que no modifiques tu capacidad de salir en transiciones, de salir en contraataques y que dejes jugadores que puedan darte esa fluidez en el juego para que el equipo contrario diga, cuidado, que estoy aquí asediando, pero estos en una contra me matan. Pero yo fíjate que no descarto que hubiera utilizado antes a los tres centrales por una razón que era la que yo explicaba en el inicio de la tertulia, y es el que a mí me dio la sensación de que no vi la suficiente agresividad y el suficiente dominio del área por parte de los centrales de la Cultural para sacar balones. Yo no sé si os acordáis. Pero, yo recuerdo estuvo jugando Kevin Presa la segunda parte. Casi de tercer central. Porque estaba fijando la marca de para mí el mejor jugador que tiene. Es así. Es la situación de Kevin Presa en el reino. Cuando vamos por detrás, cuando vamos por delante, en situaciones defensivas, se mete con otro central más, pero en situaciones ofensivas se mete más arriba. La hemos visto en este caso, ya no tanto como central, sino que él estaba, y se ve que fue una indicación, entiendo yo, en el vestuario, es decir, fija la marca de Geray porque este nos hace mucho daño. Lo hizo en la primera parte jugando a pierna cambiada con su pierna izquierda, que colgaba balones hacia adentro con mucho peligro, incluso algún disparo, y yo creo que fijó la marca no como un marcaje individual, pero sí con una vigilancia. Yo creo que le seguía ahí donde iba. Es una locura, sí. Y muchos de ellos... El portero ahora mismo, Bañón, no está acertado porque tiene que dominar el área. Al final, eso te va creyendo durante todos los minutos, te va metiendo... No, es que no, te va minando. Que sacas el primer tiempo debajo de los palos. Pero tampoco le ayudas nada al portero poniendo el bloque tan bajo, ¿eh? Te estás acercando a su espacio. El meter al equipo tan abajo, la Cultural sufrió mucho más con ese cambio, porque mete el bloque tan abajo, que si hubieras a lo mejor sacado un delantero. Y además el equipo no está hecho para defender en bloque bajo. Pues eso. No está hecho. Y además, Óscar y Pérez, la diferencia con la deportiva es bien clara. Sin embargo, la Cultural, tan hundida, no se la ve nada segura. Se la ve siempre dando gorrazos al balón. Sin embargo, la deportiva, con el guardameta que tiene, que lo demostró una vez más en el partido del Toralín, pues resulta que ellos están cómodos. Abajo están defendiendo hundidos y se sienten cómodos. Y es que el portero también les da esa seguridad. Claro. Por eso es un equipo ideal para ir a jugar a Sestao, que no es lo que tenemos, porque nosotros nos basamos del partido, pero es que la Ponferradina sabe jugar con ese tipo de jugadores en Sestao, ¿me entiendes? Y nosotros no tenemos ese tipo de jugadores que tiene la Ponferradina, porque son totalmente diferentes. Yo no lo tengo tan claro. La Ponferradina tiene un problema muy grande con los dos medios centros. Por eso te digo.
Ya, Óscar, si es un equipo que te puede ganar, a un equipo como el Sestao, que te los va a defender muy bien, igual la Ponferrada no encuentra más argumentos Bueno, que los que lo vamos a ver. Yo eso no lo tengo tan claro, que además la deportiva está caracterizada por esa irregularidad, por no sacar el balón controlado del centro del campo, no tiene jugadores con ese perfil y además el Sestao se juega tanto más la deportiva, pero el Sestao, después de ganar en Andorra, desde luego que en esta categoría ha habido jornadas que no tienen nada que ver unas con la otra, porque es una categoría hasta el momento muy igualada, pero a mí me da la sensación de que, y además la afición culturalista opina prácticamente lo mismo, tiene más confianza en que la deportiva no gane en Sestao que la cultural gane al Andorra. Yo solo ¿Esto lo entendéis? Te voy a dar una punta. Se puede entender porque yo, para mí, la Ponferradina, primero, no es que me impresionara como equipo, digamos, como prestaciones que da como equipo, tiene una manera de jugar y que hay que aceptarla y le ha llevado hasta donde está, que es segundo, pero a mí no me gusta especialmente cómo juega. Y también hay otra cosa, para mí ha sido también un equipo que ha sido muy irregular y a mí no me da ninguna confianza, lo dije en la tertulia anterior y lo vuelvo a repetir hoy, que a mí no me da ninguna seguridad el hecho de que la Ponferradina vaya a ganar ese estado, ¿eh? Yo no lo veo. Desde el minuto uno. Toda la temporada. Tal cual. Sí, Tal cual. sí, pero Tú has sido igual de regular que igual que ellos, porque si ellos hubieran hecho las cosas bien y tú no hubieras muy irregular. tú no hubieras ido de la renta en la segunda vuelta, Sí, pero tú igual no puedes decir que la cultural haya sido irregular desde el minuto uno, ¿eh? Desde el minuto uno. que Ponferradina sí, la desde cultural la no. segunda vuelta la cultural ha sido muy irregular Sí. igual. Lo objetivo y lo claro es que la deportiva ha sido irregular toda la temporada. No ha sido, Pero está a 2 puntos. sí, perfecto. No ha sido un equipo fiable. La cultural realizó una gran primera vuelta, está viviendo de las rentas porque también es otra nota objetiva. No gana fuera desde el 19 de enero al Lugo en el Ancho Carro 1-4, muchos empates. A partir de hace 5 jornadas de forma consecutiva no ha ganado ni un partido ni empatado, los ha perdido todos fuera de su casa, pero el sábado juega en el Reino ante su afición, con el campo lleno, y ya si después de eso, que más fácil no puede ser y que cualquiera hubiera firmado en un principio, si con eso no consigue el ascenso, pues será que no lo merece. Es que no lo mereces. Si no lo consigues en esta después de 37 situación, jornadas siendo líder y en la última lo pierdes en casa ante tu afición, y que yo pienso que la afición en esta segunda vuelta ha estado muy por encima del equipo. O sea, a la afición no se le puede achacar nada, porque ha ido a todos los desplazamientos. El otro día, contra la Deportiva, en el derbi, se ha presentado aquí el equipo después de perder, después de cómo fue esa derrota, y le ha animado al llegar de nuevo al Reino de León. Más no se le puede pedir a la afición. Gente que fue a la Plaza Toros a ver el partido. A mí me parece que la afición... Hombre, siempre lamentamos, y sobre todo los que llevamos tanto tiempo en el fútbol o conocemos un poco nuestras etapas en la cultural, siempre hemos lamentado, y creo que eso tampoco es ningún secreto, lo sabemos todos, que la afición al fútbol en León o a la cultural no ha sido una pasión. No ha sido... Aquí podemos recordar cuando se iban 1.500 personas al fútbol, y son los de siempre y son los que yo valoro más, porque esos han estado a todas, a las buenas, a las malas y a las irregulares. Pero como todas las cosas, y hoy por hoy, según se mueve el mundo del deporte en particular, como todas las cosas, cuando tú le das algo a una afición, esa afición responde, aumenta, crece y se ficha más con el equipo. Y ahora mismo este equipo sí le ha dado a la afición, es decir, le ha dado el hecho de que ha estado líder todas las jornadas. Y entonces ha habido una respuesta de gente que no era especialmente, digamos, aficionada a la cultural de hace muchos años,
pero que has tenido la capacidad de captarlos y ahora lo que hay que hacer Y es no gente muy perderlos. joven, Juan. Afortunadamente, cada vez gente más joven, que eso Cuando es muy no se bueno. veía en el campo. Pero yo he visto a gente que echaba sapos de la cultural y ahora van con la camiseta. Bueno, ¿Entiendes? pero eso Entonces, Ya sabemos cómo es León. eso he visto. Y gente que está dentro del club que echaba sapos y ahora es de la cultural en todo. Entonces, Pero eso no es malo, Óscar. No, no. Al final, a ver, esto está montado así. Sí, no es malo. Lo que pasa es que aquí llevamos con 20 millones que llevamos gastados y que estuvimos un año en segunda división, la gente se da cuenta de que al final el fútbol es una manera de que las ciudades crecer, porque hay que pensar de que si no ascendemos es un debacle y si no, el año que viene, con 5 equipos que tienes cerca, como Sporting, Oviedo, Racing, Coruña y Valladolid, vas a tener, y Burgos 6, vas a tener la ciudad todos los días impregnada de gente y vas a tener que luego los hosteleros estarán encantados y muchos, la cultura, no sé, que yo lo he vivido, tengo 52 años y he visto de todo, ¿me entiendes? He visto de todo. Entonces, Es que si ahora tuviéramos que contar todos los que se han apuntado al carro... por eso, bienvenido sea. Exacto, no hay que contarlos, hay que darles la bienvenida. Pero la lectura de Óscar yo creo que también es positiva y que la afición lo tiene que ver y el equipo, sobre todo en este momento, tiene que ver que el equipo tiene que ascender a segunda división, porque si no, va a pasar factura de nuevo. Luego- Que como luego- lo ha visto tan cerca, el hecho de que no asciendan, porque yo creo que si la cultura no asciende de forma directa, en playoff yo creo que no llega en la medida que debería de llegar y con esa moral, esa Hombre, idea de afrontar quedarías un muy playoff, tocado, yo ¿no? creo que llegas tú. Ya has tocado y tienes que pensar en que afrontar ahora un playoff tiene que ser muy duro. Sí. Sería un golpe muy duro, pero en el peor de los casos, que Dios no quiera que así pase, si por la remota situación que se nos dé, pues hay que levantar la cabeza y lo que venga, afrontarlo. sí hemos pasado Es que situaciones hemos vivido, claro, esperemos que no se produzca un maracanazo aquí en León, ¿no? Exacto. el tema de las entradas, que no quita eso porque los 600 y pico que fueron, penal yo dije que eran temas de protocolo, que la cultural las omitió y luego al día siguiente ya la sacaron. Yo pienso, hay mucha gente que me da pena que hay mucha gente, que era por lo que hay, que mucha gente que ha vivido esto no haya tenido la opción de tener una entrada, ¿no? Porque yo conozco a gente que eran socios hace Navidad y ellos estuvieron presentes, yo no quise ir, pero al final te das cuenta de que el tema de la gestión, yo creo que aunque no, al final yo creo que se levantó mucha polvorera, pero hay mucha gente importante dentro del club que no tuvo la opción de tener una entrada. Y hubo gente... Sí. Igual el fútbol es justo. Sí. Y lo que ayer veíamos, el sábado, veíamos muy duro y así fue, igual ha servido para que esta gente, pues los socios más antiguos que han vivido tanto, pues tengan la oportunidad de disfrutar Sí, de el disfrutarlo sábado de en un casa, asiento de la vale. cultural. Pero- Por eso digo que igual el fútbol también es justo a Pero veces. yo encima como Y da a la gente... Yo soy gente, además conozco gente que ha ido uno con dos años de socio y otro con medio año de socio, y hay gente que lleva 40, 50 años que querían ir y que no tuvieron ninguna opción. Ya, pero a mí lo que no me entra en la cabeza es que pidiendo esas entradas, inscribiéndose para el sorteo, que te corresponda una entrada, que después no pases por ella y que el día antes de que termina el plazo, resulta que hay 101 entradas que tienen que despachar rápidamente porque si no se las comen. Hay situaciones Esta diferentes. Ángel, mira, a mí contaban, lo escuchaba por la radio, yo soy muy aficionado a la radio y lo escuchaba, decía que había una pareja en la Plaza de Toros en que a ella le había tocado la renunciado, entrada claro. y a él no, y entonces ella había renunciado porque Claro, no podía porque ir al fútbol solo, Bueno, al fútbol pueden solo darse muchas es muy circunstancias, complicado, pero yo claro. lo que tampoco veo tan difícil, no lo sé, será aquí no es la gestión de ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay que darle la responsabilidad a quien la tiene, que es el club, y que lo haga lo mejor posible. Pero yo tampoco veo tan difícil tirar del listado de socios, ¿no? Y de la antigüedad de sus socios.
10, 5 entradas como una peña. Que sepamos desde la directiva de la Asociación de Veteranos, y yo no, que se supone que estamos ahí. Entiendo que hay gente que ha hecho mucho o que ha estado muchos años en la cultura que tuviera alguna opción que a lo mejor no hubieran querido o hubieran renunciado. Yo no te hablo de otras peñas que parece que han venido de Madrid, de Barcelona, de Orgullo Cazurro o León Rampante, pero yo creo que hay gente muy importante dentro del club que tenían que haber tenido opción de ir. No te hablo en el caso mío, que yo no soy ni importante, yo tenía una entrada por el día y no fui. ¿Me entiendes? Pero hay gente que yo sé que tenía ganas de ir y no han podido y no se le hizo una mención, es posible, a gente importante dentro del club. Yo creo que sí, de parte del club sí que debería haber habido una diferencia con la asociación de veteranos, que la asociación de veteranos han sido parte del club, los jugadores del club, y sí que por lo menos una remesa, un detalle con Igual que a la las asociación peñas. y dejar unas entradas, pues porque En otros clubes, sí, Pérez, esto sí. sí que sucede, porque Sí. mismamente Que menos, hay, ¿no? gente, Que hay menos. gente aquí en León que ha pertenecido a clubes pues grandes dentro del fútbol español, como es el caso de Narciso. Me ha comentado 1000 veces que cuando había algún acto importante o un partido importante en el Sporting de Gijón, el club, a la asociación de veteranos, les tiene muy en cuenta. Y el hecho de que Narciso, en muchos partidos de esos, ha sido invitado. Yo creo que somos 90 socios y de los 90 creo que somos 90 o 100. ¿No, Sí, Juan? por ahí andamos, 90. Sí. Desde el primero al último tienen la misma. Bueno, pero yo creo que además eso también es un aspecto que a lo mejor es un poco más interno. Como anécdota yo también puedo contar, no sé si lo recordáis, si estuvisteis en el último partido que jugamos contra el Oviedo de Veteranos en Oviedo, la verdad es que cuando fuimos allí y vimos cómo nos trataron la Asociación de Veteranos, pero cómo trataba el club a la asociación, donde tenían un pequeño palco donde podían invitar a los equipos a los que invitaban a jugar, donde ellos podían ir permanentemente a los partidos, y el trato y las condiciones en los que estaban, la verdad es que yo me quedé impresionado de la influencia que tienen todavía jugadores que han es que estado... tienen mucha, porque yo lo conozco por Vicente Villamil, que es el presidente de los veteranos, trabajó conmigo 5 años, sé cómo trabaja en ese tema y es muy diferente a lo que yo vi precisamente con el tema de las entradas, referente a la asociación de veteranos que pertenecemos los tres. Sí. Y creo que fue una gestión que he visto para todo el mundo, y yo no sé si internamente a lo mejor las ofrecieron, pero bueno, también hay dentro de la asociación de veteranos dentro del club, a lo mejor la representación ya iba dentro de los que estaban, pero creo que hay gente muy importante y gente de muchos años que tendría que haber tenido la opción de poder ir antes de que uno que sea socio desde Navidad. Creo también puede ser que nosotros ni hayamos encontrado en su momento, ahora a lo mejor sí, pero en el pasado las personas adecuadas para tener una relación más fluida y poder hacer muchas más cosas, que no solo es esto que estamos hablando, porque igual nos oyen los aficionados que nos oigan y dirán, mira, esto se está mirando por sus intereses. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo entendemos que un club, con una dirección de club, tiene que establecer la relación con diferentes asociaciones. No vamos a hablar de los veteranos de la cultural, con diferentes asociaciones para que se sientan respaldados, para que se sientan protegidos y para que sean un valor más de este club en todos los aspectos, que ahora mismo probablemente solo sea desde el apoyo fundamentalmente al primer equipo, que es para lo que queremos estar todos los que de alguna manera hemos estado vinculados al club. Nosotros pensamos en que el equipo le vaya lo mejor posible. A partir de ahí, si tú tienes miras amplias y eres capaz de darle otra dimensión, si tú encuentras las personas adecuadas en la dirección del club para relacionarte con ellas y llegar a acuerdos, sí. En el pasado yo creo que eso era casi imposible. Ahora, con esta nueva etapa donde está, en este caso, la directora general, pues seguro que si desde nuestra parte, y hablamos por lo que conocemos, pero otras muchas asociaciones se dirigen a ella y quieren establecer una relación más fluida, yo también estoy convencido de que se podría hacer. Pero bueno, no vamos a... Bueno, yo un apunte que he hecho porque más o menos sé de gente que lo han comentado y que luego había reparto para todas las peñas, y creo que los veteranos tenían que haber sido otros más de ese reparto. Y desde luego que lo que comentan los tres, tanto Pérez como Juan como Óscar, desde luego que en este sentido
Natichu Alvarado debería de repensárselo porque, desde luego, los veteranos, los que lo dieron todo por el club, en las mejores y en las peores historias que Sobre se han todo vivido, las peores, Ángel. y cuando, No, sobre todo, y cuando se ha necesitado a gente que arrime el hombro dentro de la Cultural y Deportiva Leonesa, es cuando no hay dinero, cuando tienen que jugar prácticamente de forma gratuita, y yo creo que una asociación de veteranos amplia como la que hay en la Cultural, yo creo que se tendría que reunir con ellos y que la situación tendría que hacerse de otra manera, porque lo que no entra en los cálculos de nadie es que se haga caso siempre de la misma persona, y otros que son veteranos de la Cultural, que han dado mucho por esta Cultural, no se les tenga en cuenta, ni siquiera pues en partidos como el que se jugó en el Toralín, donde yo creo que los veteranos también tienen mucho que ver. En todo caso, no queremos tampoco acaparar el protagonismo. Nada, eso es por la Actualización, porque el club, desde luego, que si alguien ha mirado por él es cuando la situación no es las malas. la que es ahora, que el club siga con vida, como la última, cuando le dieron por impagos, y a través del apoyo de los jugadores de León, pues, hacia adelante, y eso hay que tenerlo en cuenta de por vida. Y bueno, ya de cara a la última jornada del campeonato, ¿sois optimistas? O aparte del miedo que todavía hay en el cuerpo después del derbi, ¿sois optimistas? Si miras para Pérez, seguro que sí. No se rapele, ¿no? No, si miras para Pérez, ¿Qué sensaciones? La sensación que tenga es que el empate vale, que el equipo tiene en primer lugar que ser solvente atrás, y a partir de la solvencia atrás y de la creación y de ser creativos, el equipo va a llegar al área contraria. Luego, si Manu Justo, que nos tiene los últimos 2 meses un poco... Desde que renovó, no me tocó olvidado el tema del gol. Esperemos que el sábado aparezca otra vez y bueno, pues que el equipo haga lo que tiene que hacer. Es cierto que va a haber un nivel de activación muy grande en la ciudad, todo ya lo estamos viendo hoy, con colas hasta ya que rodean el estadio. El equipo tiene que abstraerse a eso, y un exceso de activación en el equipo tampoco es bueno. El equipo tiene que centrarse en el partido. Y no olvidemos ser serios atrás. Va a encontrarse una Andorra muy difícil, que no nos engañemos. Va a ser un partido complicado, pero que en el peor de los casos la portería cero. Seguro que alguna llegamos, y luego, si aparte de eso, el equipo muestra ambición, porque también hay que mostrar ambición, hay que ir a por el partido, pero guardando siempre lo que tenemos atrás. Que no olvidemos que el empate vale en el peor de los casos. Juan. Si me preguntas a mí por mi opinión, por mi sensación, me pasa también un poco lo que dice Pérez. Aquí rapeles los justos, ¿no? Pero es verdad que todos hemos sido deportistas y hemos jugado partidos y hemos competido al nivel suficiente como para tener la presión que tienes en este tipo de situaciones. Y yo creo que solo hay una manera de afrontarla. Tienes que afrontarla con optimismo, tienes que afrontarla creyendo en ti mismo, teniendo confianza en lo que haces y cómo lo haces. Eso desde el punto de vista emocional, que creo que es fundamental. Es más, es lo más fundamental, porque hoy yo creo que el partido del sábado tiene poco que ver con la táctica, con cómo nos planteamos todo esto, que también hay que hacerlo, sino realmente lo que te sale de dentro, ¿no? Lo que estás defendiendo, el reto que tienes, el objetivo que tienes tan importante que es el ascenso. Y yo creo que en ese sentido, además, también cuando vienes de una derrota como la del sábado, hay una labor ahí del cuerpo técnico, incluso de algún representante del club, que tiene que transmitirles a los jugadores, primero, que se recuperen de esa derrota, segundo, que piensen en positivo y que traten de sacar el partido adelante. Lo emocional. Después, lo condicional. Hay un aspecto que a mí me preocupa. Yo estoy preocupado por la condición física del equipo. Yo creo que el equipo está ya sufriendo mucho, y en ese sentido pues tendrá que ser Raúl Llona y su staff el que domine la situación y vea cuáles son los jugadores más adecuados y que en mejor condición está, no tanto, insisto, para esos aspectos tácticos o de estratégicos que tenga que mover, sino con el físico, que diga, tiene recursos, todavía tiene fuerza para sacar este partido adelante.
Esos dos aspectos son fundamentales. Y después también hay otro que no podemos olvidarnos y que yo creo que también hay que trasladarlo desde aquí, y es la respuesta de esta afición, ¿no? De una afición que está volcada con el equipo, que tiene que ir al campo a apoyarlo hasta en las malas, fíjate lo que te digo, aunque se ponga en una situación difícil, que puede pasar, porque pasa, en el fútbol pasa, que la afición responda, que siga apoyando, que siga animando y que crea en un equipo que nos ha llevado hasta aquí y que solo falta, digamos, la pincelada final para conseguir un objetivo que es histórico y que seguro que lo va a celebrar no solo los aficionados a la cultural, sino toda la ciudad. Óscar. Yo soy más pragmático que ellos. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero el fútbol en estos partidos siempre pasan cosas raras. Y como siempre pasan cosas raras, lo tienes todo a favor, a ver si el equipo mentalmente, sobre todo, porque físicamente se le ve que está justo, y si a ver si recuperamos a los lesionados. Pero está claro que al final me gustaría que hubiera estado Raúl, porque Raúl era de la cuerda mía. Y Hoy no ha podido ser. Hoy hace semanas ellos decían que ya estábamos ascendidos, y muchos palmeros que ha tenido el club, muchos medios de información, mucho eso. Total, que el partido de la Ponferradina nos iban a hacer el pasillo y el de la Andorra no iba a importar. Y como doy cuenta, al final, desde hace 2 meses para acá, lo que dijimos, que el partido de la Ponferradina, siendo cautos, lo teníamos que jugar. Todo el mundo daba por hecho que íbamos a ganar, o mucha gente en Ponferrada que íbamos a ascender allí. Al final te lo estás jugando el día de la Andorra, y ojalá todo sean risas y todo sea bien beneficio para esto. Como dice Juan, hay que ser positivo, pero el fútbol en estos partidos, y como yo los he vivido a nivel de otra cosa, hay que tener mucha cautela, motivar mucho a los jugadores, pero pensar de que la Ponferradina va a intentar hacer su trabajo, que el premio de estar en segunda división es muy grande, tanto para unos para otros, y solo me gustaría, por esos 15.000 que ahora se han apuntado a la cultural, que disfrutemos más del fútbol profesional, que por circunstancias muy pocos han. De todas maneras, Óscar, no necesitas a Raúl con ese que le echamos de menos, porque ese espíritu crítico que tiene y esa capacidad de análisis siempre le echamos de menos, pero tú solo ya te defiendes con tus Bastante bien. Es lo que ha pasado. Y Pérez, ¿no te dio la sensación, igual que a mí, que la Deportiva tenía unas ganas enormes de ganar a la Cultural, ese derbi que siempre pues ha sido, que es un duelo provincial, y ganarlo pues ya es súper importante? Pero parecía que habían ganado algo ya. Sí, me llamó poderosamente la atención. Celebración de después del partido. Parecía una final. Además, disputas entre directivos, incluso allí a pie de campo. Sí. Directivos no, pero gente importante, José Manzanera, discutiendo con jugadores y técnicos del equipo rival. Bueno, pero es que esto forma parte del mundo del fútbol. Pero me dio la sensación de que la Ponferradina había logrado algo más que ganar un partido. Sí, a mí la verdad es que me resultó muy llamativo cómo celebraban, como que hubiera sido una final y los que ascendían eran ellos. Es cierto que las... ¿Daba esa sensación? Sí, vamos a ver, con cánticos irreproducibles, pero bueno... ¿También no crees son las aficiones como son? Pérez, ¿no crees también que la Deportiva tenía mucho miedo a que la Cultural ascendiera, y precisamente en el Toralín, y eso les quitó un peso de encima también? Evidentemente, eso crea para la historia, eso queda para Hubiera quedado para la historia. Queda para la historia. O sea, si la Cultural pone letras de oro, ascendió en Ponferrada, pues evidentemente no les va a gustar. Y celebrarlo en el Toralín. Y celebrarlo allí, pues no les va a gustar, con lo cual, pues bueno, fue una liberación para ellos que eso no ocurriera. Bueno, ahora se presenta otra situación, muy distinta totalmente. No tiene nada que ver lo que vimos el sábado con lo que va a pasar el próximo sábado. Para nada. Hay que resetear y eso ya se acabó. Lo que tú has dicho. Vi gente, pues sí, muy fanática de Dios, pues bueno, como son allí en Ponferrada, ¿no? Que lo llevan igual más exacerbadamente que nosotros, pero bueno, insisto, nosotros tenemos que ascender el sábado y ellos tienen que ascender de segundos. Y ya por último, y acabamos aquí, ¿entendéis las críticas tan feroces que se vierten cuando se pierde con el entrenador, con Raúl Llona, por parte de aficionados, por parte de redes sociales? Parece el único culpable. Cuando no se gana, todos son culpables. Todos, siempre sí, hay... Pero es que es el centro. Claro. Pero es que ahora no toca. Eso ahora no toca.
Eso ahora lo que toca es el partido del sábado. Eso vamos a olvidarnos de ello. A mí además, pero perdona, pero a mí me da un poco de rabia en ese sentido, pero ya no solo pensando en Raúl Llona. Me fastidia muchas veces que el débil, el más débil, el que está en una posición más débil es el que paga el pato. Estamos hablando de Raúl Llona y podíamos hablar de otros muchos entrenadores que conocemos todos y que, bueno, en ese aspecto a mí me sale un poquito esa vena de decir, leche, pero ¿por qué siempre hay que ir a por el más débil? Aquí no hay que pedir más responsabilidades, siempre se le piden al mismo. En una plantilla hay cuerpo técnico y una jugadores, directiva, claro. y una directiva, Y una dirección y un director deportivo. Y una composición de la plantilla. Exacto. Pero estamos llegando a un paso de que lo hemos hablado. Si el altavoz del club te dice unas cosas que yo creo que se ha ganado las críticas después de ir primero, que en muchos sitios no lo hubieran criticado, si de su altavoz es lo que te dice él y el mensaje que te manda y luego el equipo no lo hace en el campo. Entonces es la manera de que la gente le ataca por eso, porque él te cuenta, y sigo diciendo, Raúl Llona, bajo mi punto de vista, la equivocación que ha tenido es que le ha cegado, todo lo soluciona con que va primero. Todo lo soluciona. Y está, por supuesto, lo he dicho muchos días. El ir primero ha sido muy importante, pero tienes que quedar el primero el día 38, la jornada 38. A ver si lo consigue y nos da a todos un bofetón en la cara. ¿Y qué es lo que queremos? Hombre, Todos? Ojalá nos encantará a todos. Pero él se ha cegado solo aunque va primero. Y Sí, el equipo pero Óscar, también lleva 2 meses desde que el equipo no es ni la sombra de lo que fue. Además es el más interesado, porque si asciende, tiene la renovación automática conseguida. Pero yo creo también que la verdad es que, y volvemos otra vez a hablar de lo que hemos hablado también ya en esta tertulia, es muy difícil, hay que tener un máster de comunicación en Harvard para poder explicar durante tantas jornadas que la renta se iba perdiendo, que el equipo no funcionaba, que cada vez acortaban más los rivales las diferencias, y es muy difícil de explicar. No lo tenía nada fácil. Pero, Juan, y en eso, perdóname, Óscar, sí. En eso a lo mejor tenía que haber tenido ayuda. Bueno, más ayuda. Escucha. No solo él, el expuesto, el que tiene que dar explicaciones de todo, el que igual tienes que tener más estoy ayuda. totalmente de acuerdo contigo, pero no hay que ir a Harvard para decir. No le falta razón a Juan, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, pero no hay que ir a Harvard para decir un día, autocrítica, no hemos estado bien. Y Raúl Llona no lo ha dicho nunca. Ya, Hay partidos que no ha estado bien, también. entonces no hay que ir a ningún medio de comunicación para saber que el equipo hay momentos que no ha estado bien. Javi Rey lo ha dicho y Llona no. Es lo único que le puedo criticar yo a Llona, Mira, que no ha tenido autocrítica para decir, señores, hoy no hemos estado bien. Y claro, los 11 puntos te han ido decreciendo y te lo estás jugando el último día. Algo has hecho muy bien, pero yo creo que este análisis habría que hacerlo a posteriori. Esta conversación que estamos ahora teniendo de crítica al equipo, porque es crítica, está favoreciendo a la Ponferradina. Yo creo que ahora tenemos que ser nosotros positivos. En Ponferrada tienen que estar viendo esto y les tiene que estar gustando. Yo ahora pienso que el mensaje que tenemos... Sí, pero pienso que el mensaje que tenemos que dar es de optimismo al equipo. Tiempo tendremos después de analizar todo esto. Pero tú mismo lo dijiste, saliste del campo y te hablaba la gente de cómo cantaba. ¿Sabes por qué? Porque han estado viendo una debilidad dentro de la cultura. Han visto la debilidad de la cultura y por eso han tomado esta determinación. Pues esta es la tertulia Bar Diario del lunes. Hay que recordar que la Cultural Baloncesto cayó eliminada en la segunda eliminatoria del playoff con La Palma, empató en esta ocasión 79-79, pero había ganado aquí el equipo isleño de 6 puntos. Y en cuanto al balonmano, el Ademar empató 24-24 contra el Antasuna y el Cleva perdió contra Lanzarote, ha acabado de jugar esos partidos a domicilio, le queda en casa, pero tiene una temporada súper bien hecha en mitad de la tabla y el Ademar ahí en las 2 jornadas que restan peleando por una plaza en Europa. Y con respecto al derbi, pues que ganó la Ponferradina, la deportiva, pero queda todavía una jornada que va a ser decisiva, o cultural o deportiva, será el que ascienda de forma directa a segunda división. León va a tener un representante entre las estructuras del fútbol profesional. Dios quiera y el fútbol quiera que sean los dos al final del playoff de ascenso y la próxima temporada ver un cultural deportiva o un deportiva cultural en segunda división. Es lo que queremos todos, es lo que quieren nuestros tertulianos, más culturalistas en este sentido
y creemos que desde luego la afición va a apoyar una vez más a muerte en el Reino de León este sábado a las 7 de la tarde, y ojalá que la Cultural y su afición celebren ese ascenso, porque Guzmán, la plaza, tiene ganas de fiesta. Pues lo dicho, que pasen una semana, que pase enseguida porque es lo que quieren todos ustedes, y muchas gracias por habernos escuchado, y aquí nos vemos el próximo lunes ya para analizar el ascenso o de la Cultural o de la Deportiva. Que tengan una buena semana, que sean muy felices.